Y ahora vamos a comenzar con la tercera unidad. En esta tercera unidad lo que se estudia es el equipo del intercambio de calor. Después de haber estudiado cómo determinar los coeficientes del intercambio de calor según el tipo de fenómeno, ahora vamos a ver el equipo. Entonces, el principal equipo es el intercambiador de calor. En el intercambiador de calor están las tuberías dentro de una coraza y en el exterior, en la coraza, viaja el fluido. Generalmente entonces tendríamos unas tuberías en donde transportamos el fluido que queremos calentar o enfriar, y en el exterior, muchas veces si lo que estamos haciendo es calentando, es un vapor, que el vapor va a calentar dentro de las tuberías, aunque no necesariamente. Vean que todo esto tendría una serie de partes en donde aquí estaría la entrada del fluido, que una vez que entra dentro del espacio separador, lo distribuye dentro de todas las tuberías. Hace el recorrido por la tubería y una vez que ha hecho el intercambio de calor, sale en el exterior. Se distribuye, vean, entre todos estos tubos y tenemos además placas deflectoras. Estas placas deflectoras lo que hace es que el fluido en el exterior tenga una mayor turbulencia y con eso aumentamos el intercambio de calor. También vamos a tener las placas tubulares, que es donde van montados los tubos a la entrada y la salida del intercambiador, y tubos espaciadores, que es para darle firmeza al intercambiador. Entonces, de todas esas partes vamos a estudiar para poder hacer el diseño. Ya van a ver que el diseño, o sea, nosotros los ingenieros químicos lo que podemos determinar es cuánto va a ser el intercambio de calor. Sin embargo, todo el montaje, esto es sumamente grande. Ya les voy a mostrar algunos de los equipos de intercambio y se requiere otro especialista. Los especialistas en construirlos son los ingenieros mecánicos. O sea, que el ingeniero químico sería como el que diseña el software y el ingeniero mecánico el que diseña el hardware del intercambiador de calor. Dentro de las tuberías pueden estar colocadas de forma cuadrada o de forma triangular. Vean que también dependiendo del tipo de flujo, por ejemplo aquí sería triangular y aquí también sería triangular debido a los ángulos con que se está moviendo el fluido. Y también tendríamos aquí cuadrado o de esta forma también cuadrada, aunque esta se le llama rómbica. El mejor arreglo, el que da mayor intercambio de calor es el arreglo triangular. Sin embargo, el arreglo triangular es difícil de limpiar los tubos. Por lo tanto, en muchos casos, como en todos los diseños de los intercambiadores, se llega a un equilibrio en donde hay que ver qué es lo que más conviene. Entonces, en muchos casos, lo que más conviene es un arreglo de cuadrado que permite la limpieza de las tuberías desde el exterior. Aunque también generalmente uno hace el diseño para que en el exterior no haya tanto sucio, sino que donde se esté ensuciando sea dentro de las tuberías, ya que dentro de las tuberías es más fácil de limpiarlo el aparato. Existen muchas normas que nos permiten ya tener ciertos parámetros para diseñar un intercambiador de calor. Estas, los estándares TEMA, que especifican una distancia mínima entre los centros de los tubos 1.25 veces el diámetro exterior. Y bueno, con estos datos también existe la ASTM, en donde nos dicen que los diámetros internos de los intercambiadores van a tener estos valores. Esto sería lo de la coraza del intercambiador. Y también vean que la distancia entre las placas deflectoras de centro a centro recibe el nombre espaciado de placas deflectoras y no deberá ser inferior a 1/5 del diámetro. Ahí en el libro, dentro de la teoría, aparecen una serie de datos que es muy importante, sobre todo cuando uno está haciendo un diseño. O sea que cuando trabajen, como su principal fuente de información es que se remiten al libro y ven ahí los datos que están ahí, les dan ciertos datos iniciales. Ya después, generalmente en los trabajos tienen los estándares TEMA, tienen los estándares del ASTM y entonces ustedes pueden ver ahí los valores más probables. Existe este otro tipo de intercambiador muy utilizado, que es el intercambiador de placas deflectoras, el ROD, en donde se caracteriza porque las placas deflectoras sirven para darle adicionalmente, no solo como placas deflectoras, sino que para montar los tubos. Vean que aquí estas son las placas tubulares, donde vean que hay perforaciones en ellas para que allí se colocan los tubos y lo que pasa es que la distancia esta es muy grande y entonces los tubos, si los dejan así en el aire, empiezan a vibrar
y pueden causar problemas con la estructura del intercambiador. Entonces, en este caso, lo que hicieron es que con las placas deflectoras logran darle mayor estabilidad, mayor estructura al intercambiador de calor. Cuando uno piensa y ven esta figurita de intercambiador de calor, entonces no sabe para nada el tamaño. Este es un típico intercambiador de calor. Vean, sumamente grande aquí comparado con el tamaño de la persona. Entonces, por eso les digo que tienen que hacerse muchas consideraciones estructurales de expansión del tamaño de los materiales, de diferencias de temperatura, de cuánto tienen que hacer para que sea estructuralmente fuerte. Aquí tenemos, vean los tubos, cómo van colocados dentro del intercambiador. Y entonces después, siempre que uno empieza a trabajar, empiezan a ensuciarse. O sea, en el momento en que los ponemos a marchar, ya se les empieza a formar costras por adentro y costras por afuera, que es situaciones a considerar. Noten que cada cierto tiempo, por eso en las fábricas donde tienen intercambiadores, bueno, casi todos, tienen que tener varios, ya que o planear que cada cierto tiempo se tienen que limpiar. No se pueden dejar trabajando así eternamente, sino que, por ejemplo, si ustedes tienen 4, van a tener 3 funcionando y uno que lo están limpiando. Siempre se tiene que hacer de esa forma. Fíjense que si nosotros estamos haciendo un intercambiador de calor, entonces esta tubería, digamos que en la entrada estaría a una temperatura, la otra estaría a una temperatura muy diferente. Por lo tanto, recuerden que los metales se expanden con la temperatura, habría que considerar toda esa expansión dentro del diseño y otros factores. Si nosotros tenemos aquí en un solo paso, vean que por mucho flujo que le esté entrando se va a distribuir entre miles de tubos, y entonces al distribuirse dentro de miles de tubos, el flujo en ellos sería pequeño y la velocidad tendería a ser pequeña. Con lo cual flujo laminar, que no queremos trabajar con flujo laminar, sino que intentaremos crear mayor turbulencia. ¿Cómo podemos hacer que se distribuyan para obtener un flujo turbulento? La cosa es separarlos y entonces hacerlo de 2 pasos. Un paso de ida y un paso de vuelta. Vean que ahí ya solo estarían entrando en la mitad de los tubos, y con eso aumentaríamos mucho el flujo dentro de los tubos y provocaríamos o aumentaríamos las probabilidades de que sea un flujo turbulento. Es por eso que existen los intercambiadores de múltiple paso, en donde la construcción es más complicada, algunas secciones tienen flujo paralelo y aumenta la pérdida por fricción. De hecho, el coeficiente es 4 a la 0.8 veces el coeficiente de un intercambiador de una sola etapa. Estamos hablando aquí para un intercambiador de 4 pasos. Y la caída de presión es de 4 a la 1.8. Sin embargo, como es más largo, tiene 4 veces la longitud, entonces tiene 4 veces los pasos, va a tener también una caída por fricción de 4 a la 0.28. Con lo cual nosotros tenemos que llegar de nuevo a un compromiso entre qué es lo que deseamos, un mayor intercambio de calor entre el número de etapas, pero claro, a un mayor costo de bombeo. Se van a necesitar bombas para impulsar el fluido dentro de las tuberías, y entonces lo que nos va a determinar el mejor diseño es eso, la relación entre el intercambio de calor, entre el tamaño del intercambiador y la cantidad de bombeo que necesitemos. Aquí están los intercambiadores de calor. Vean que este es de 2 etapas. Entonces aquí tenemos la entrada, luego aquí la salida, y este sería el segundo paso. En este caso es un intercambiador 1-2, en donde por la coraza pasa una vez y por los tubos pasa 2 veces. También noten aquí en el montaje de los tubos, que este va a estar a una temperatura muy baja y este estaría a una temperatura muy alta, con lo cual hay que considerar también ahí todos los factores en cuanto al diseño. Otra observación es el flujo en el exterior. En el flujo en el exterior no se puede lograr que en ambos estén contracorriente, sino que en algunos casos tendríamos un flujo paralelo. Por lo tanto, siempre este intercambiador va a tener esas limitaciones en cuanto a la cantidad de calor que puede transmitir. Una forma de mejorarlo es el intercambiador 2-4, en donde vean que aquí tenemos un paso, luego el de regreso, otro va hacia allá y finalmente el del regreso. Entonces tendríamos, además, vean que en la coraza también tendríamos este paso en el exterior
y luego este otro paso en el exterior. Con lo cual se logra, si aquí tenemos la entrada del fluido en el exterior, que vaya en contracorriente de estas tuberías y en este caso en contracorriente de esta tubería, aunque siempre tendríamos partes en paralelo. O sea que en los intercambiadores de múltiple paso, siempre hay que considerar que el intercambio no va a ser únicamente en contracorriente, sino que en algunos casos se va a presentar intercambio en paralelo. Por lo tanto, recuerden que en la diferencia térmica logarítmica media nosotros habíamos estudiado previamente cómo determinarlo si era en paralelo o si era en contracorriente. Ahora aquí, este es el perfil de las temperaturas en un intercambiador 1-2. Tendríamos la temperatura de entrada de A, el intermedio y la temperatura en la salida. Mientras que en la coraza tendríamos este para el perfil. Vean que en este caso están en paralelo, este caso está en contracorriente. Aquí tenemos para un intercambiador 2-4, en donde esta sería la temperatura del fluido dentro de la tubería. Vean que TCA, este sería el intermedio primero, THB, todavía tendríamos aquí otro intermedio y finalmente, vean, no, aquí tendríamos otro intermedio y finalmente aquí TCB. Y la temperatura en la coraza, que tendríamos la temperatura de entrada, el primer paso y aquí sería la primera intermedio y el primer paso. Entonces, para determinar la diferencia logarítmica media, nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a calcular como que si fuera en contracorriente y lo multiplicamos por un factor. Ese factor es un factor de corrección FG. Aquí está. Habría que determinar para contracorriente multiplicarlo por el FG. El FG se determina de esta manera, en donde vean que es función de un Z, que es la diferencia de temperaturas en el fluido caliente entre la diferencia de temperatura del fluido frío, y un NH que viene dado mediante esta ecuación. Nosotros lo podemos determinar y calcularlo mediante esta ecuación, aunque también ya está graficado. Aquí para un intercambiador 1-2, en donde habría que determinar el NH, el Z, y con eso se determina el FG. Si el FG es menor que 0.8, entonces no funciona el intercambiador. Habría que hacer un rediseño y intentar trabajar con temperaturas que nos permitan un FG superior. Aquí también, este sería para un intercambiador 2-4, en donde habría que tomar las mismas consideraciones. Ahora, el coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de tubos y coraza, hay que hacerle una modificación. Vean que se determina mediante la ecuación de Donahue, en donde este sería el Nusselt, es igual al Reynolds por el Prandtl y la corrección de las viscosidades. Fíjense que aquí el Prandtl está a 0.33, que es similar al de la ecuación de Sider-Tate. El Reynolds está a la 0.8, diferente comparado con el Sider-Tate, y aquí el coeficiente este de 0.2. O sea, el esquema de la ecuación es similar a la de Sider-Tate, pero noten que los exponentes y aquí el valor constante son diferentes. Entonces, además, vean que se determina todo eso CP mu sobre K, mu sobre mu W, D0 sobre mu, pero el G es un G equivalente. Este G equivalente es la raíz cuadrada del GB por el GC, en donde el GB sería la velocidad en el sentido paralelo a los tubos y el GC sería la velocidad en el sentido perpendicular a los tubos. Entonces, aquí lo tenemos de nuevo. El GB es el flujo másico sobre SB, el área paralela a los tubos. Y el GC es igual al flujo másico sobre el SC, en donde este SC es el área perpendicular a los tubos. El SB se determina de esta manera, en donde vean que FB es la fracción del área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana, comúnmente 0.1955. D es el diámetro interior de la coraza, NB el número de tubos en la ventana de la placa deflectora y D el diámetro exterior de los tubos. Entonces, de nuevo, empleando la gráfica, nosotros lo que tendríamos es que
esta área va a ser lo que queda disponible para el paso de los tubos. Vean que hay bastante parte que está impedida por la placa deflectora y luego otra parte que está impedida por los tubos. Entonces a esta área total habría que restarle la parte impedida por los tubos y la parte impedida por parte impedida por la placa deflectora y la parte impedida por los tubos. Y la otra parte es el área perpendicular a los tubos, en donde se determina, vean que este es el área de toda la coraza y se le resta la parte de los tubos. Esta es la parte de la placa deflectora. El SC es igual a P, el espacio entre las placas deflectoras, por DS menos 1 sobre D0 sobre P, en donde el P minúscula es la distancia entre centros de tubos. Entonces, en este caso, sería como que viéramos el intercambiador desde arriba. Entonces, tendríamos que quitarle el espacio. Se determina por espacio entre placas deflectoras y se determina según el espacio entre las tuberías. De esa forma determinamos el GB, el GC, luego mediante la raíz cuadrada de ellos determinamos el G equivalente y ya tendríamos la ecuación para poder resolver la ecuación de Donahue, que nos permite determinar el coeficiente de la exterior, o sea el coeficiente en la coraza. En la parte interior sería el coeficiente en los tubos. Esta es una forma de escribirlo en una especie de factor de Colburn, en donde estaría despejado de esta manera. Vean que muchos en el examen emplean el factor de Colburn en vez de la ecuación como directa, o sea, emplearon el factor de Colburn en vez de la Sider-Tate. Yo les recomiendo que es más fácil emplear la Sider-Tate que ya emplear esta ecuación o la ecuación despejada. Entonces, como un consejo, es más fácil emplear la Sider-Tate que el factor de Colburn. Ahora existen intercambiadores para flujo cruzado. Estos intercambiadores de flujo cruzado son generalmente rectangulares, son para calentar aires y tienen las tuberías y no se emplean placas deflectoras. Entonces, para este tipo de intercambiadores tenemos que el NH, el Z y el factor FG se determinaría mediante esta ecuación. Y para el coeficiente lo determinamos de esta manera. No empleamos la ecuación de Donahue, sino que mediante esta ecuación. Bien, por hoy hasta aquí lo dejamos. Recuerden que falta determinar bien la fecha del examen, que tiene que ser la próxima semana, para que lo vayan planeando. Podemos seguir hablando por el WhatsApp.